entramparlas. Ordinario. Y te escribo por última vez para aconsejarte que volváis al pueblo. Jamás. Al pueblo donde nada de faltaros y donde viviréis tranquilas. Con la tranquilidad del sepulcro. Mi Aniceto sigue más enamorado que nunca de tu Atara. Así. Solamente dice así. Y no piensa más que en ella, ni vive más que hablándome de ella. Tan gordo, tan colorador. Espera. Mira, le ha entrado tal pasión de ánimo que ni come ni duerme y se ha quedado como un esqueleto. ¿Qué tal? Que volverá a engordar. Creo que si no se casa con su prima, se me muere. Convéncela y si se decide, yo iré a esa. Pagaré todo lo que debéis. Oyes, todo. Y volveremos juntos para vivir aquí y en gracia de Dios. Pues que es imposible. ¿Cómo que os es imposible? Que yo no me sepa de Serafín. Bien. Para eso hace falta primero que te unas a él. Y va para largo. No lo creas. Ay, mira, la conducta de ese joven es muy dudosa. Yo no le veo hacer nada de lo que hacen todos los novios. Ay, sí, papá, sí que lo hace. Vamos a ver, ¿ha venido alguna vez a casa? ¿Ha dicho una sola palabra de matrimonio? Todo se reduce a acompañarlos a Recoletos por la vida y pagar los merengues que me como. Que son bastantes. Uy, sí. Y si fuera por él me comería muchos más. Yo creo que está deseando verme reventar una noche. No, mamá, No. Serafín es generoso, desprendido, Mm. pródigo. Ay, no, sí. Por las muestras deben ser ricos. Ay, sí, papá, muy ricos. Pues mira, si no fuera por el que dirán, ya le habría dado yo unos abrazos. Mamá, ¿qué dices? Nada, descuida. Ya ves que siempre le hablo de nuestra técnica, de nuestras fincas. Ay, si él supiera cómo vivimos. Pero esto no puede seguir así. La falta de tu tío ha venido a darme fuerzas para tomar mi última resolución. ¿Y cuál es? Pues que o ese joven se casa inmediatamente contigo o nos volvemos a Valdepatata. Esta noche, si no me habla él, le hablo yo. De hoy no pasa. Pero... De hoy no pasa. ¿Quién será? Mira, por la manera de llamar, lo mismo puede ser el carbonero que el tendero de ultramarinos. Ve con cuidado por el ventanuco. Y si es el carbonero, no le abras. Mira, con esa cara tan negra y esos dientes tan blancos, parece recién escapado de la manigua. Qué manera de llamar. Fuera el presidente del Congreso. Mamá. Sí. Pero el casero. Bueno, pues, pues entonces... ¿Le habló? El canal. Va a dejarlo sin campanilla. El dedo suyo rompe. Ya se irá cuando crea que no hay nadie. El portero le ha dicho que estamos en casa. Uy, bueno, pues abre la puerta. Habrá que hacer frente a la situación. ¡Allá va! Que se ¡Allá va! Pase usted. Adelante. Buenas tardes, señora. Besa usted la mano. Perdone que le reciba así como quien dice en baños menores. No se preocupe. Pues yo soy el que tiene que pedir que le dispensen por venir a estas horas. Estarán ustedes durmiendo en la siesta. Sí, señor, pero usted viene a su casa. Ya lo sé, ya lo sé. Siéntese, por favor. Gracias. Y acoge el sombrero. ¿Quieres un abanico? No. Señora, yo vengo a lo que sabrá usted. Ya me imagino. Ha corrido el mes de fianza. Ha corrido el mes adelantado. Sí, corre, que es una atrocidad. Tenemos que atajarlos. Ya, sí, pero... Yo me temo que me veo una triste necesidad de desahuciarla a usted. ¿Desahuciar?
padre de la niña. Mamá. Ay, mira, no creo que se niegue a hacernos el primer momento de la vida. Mira, es que yo siento recurrir a él, pero las circunstancias se imponen. Eso no tiene importancia. Sepamos quién es. El hijo de un hombre político muy importante, exministro, que supongo que usted le conocerá, don Simón Pérez de la Lata. Ah, Serafín. Serafinito. ¿Le conoce usted? Y mucho. ¿Y tiene dinero? Sí que lo tiene. Ay, ¿lo ves, mamá? Ya lo decía yo. Sí, como que se lo he dado yo. Sí, ayer dimos 4.000 pesetas. ¿Pero cómo? Uy, a un interés muy módico dado las circunstancias. O sea, que usted se dedica a... Sí, señor. Las casas no dan más que disgustos. Es que hay muchos inquilinos y vergüenzas. Uy, lo digo sin ánimo de ofender. Pero Serafín tiene que recurrir a... Sí, así, a lo que todos los jóvenes de su edad, cuyos padres son un poco tacaños, solo piensan en la política. Y Serafín tiene las necesidades propias de la edad. Y gracias a tu abuelita, que me lleva ya en efectivos 3 pagarés. De modo que la abuela... Uy, la abuela es riquísima. Pues nada, cuente usted con su firma. Con la firma de tu abuela. No, con la de nieto. Esa no me sirve. Pero no decía usted. Sí, pero es preferible que le pida a usted el dinero prestado. Sabe hacerlo. La complacerá, estoy seguro. Es generoso, me consta. Ya, pero comprenderá usted que mi delicadeza... Nuestra delicadeza. Pero señora, siendo las relaciones formales, pues entonces no hay nada más que hablar. Me alegro de haber encontrado la solución buena para ustedes y para mí. Así que, hasta mañana, que volveré a esta misma hora. Y a usted, señorita, la felicito por tan acertadísima elección. Serafín es un hombre que me vale mucho, que vale mucho. Ustedes, con ese padre y con esa abuela. Así que, hasta mañana, que volveré a esta misma hora. A los pies de ustedes. Yo no puedo decir lo mismo, después de haber visto lo suyo. No la acompañes, nena. A ver si se cae por la escalera. ¡Fatal! ¡Tremendo! ¡El tono bravo! No extrañarás que bendecida. No queda más recurso que usarla. ¡Qué horrible es la prosa de la vida! Sí, nena, ven. Vamos a dar un paseo.
valiente víspera de mi santo. ¿Y qué le vamos a hacer si las cosas vienen así? Que ni siquiera poder alquilar una manuela para irse con 4 amigos a refrescar por ahí y a beberse unas tintas, en la vida me ha pasado. Hijo, pues a fastidiarse. Lo mismo me sucede a mí. Es la primera vez que dejo yo de ir a la verbena de San Lorenzo. Si por eso no llores, criatura. Ya te llevaré yo a dar una vuelta en cuanto cierres el puesto. ¿No te crees que estoy loca? ¿Para que se entere todo el pueblo que tengo empeñado el mantón de Manila? Vamos, hombre, que se quite de la cabeza. Dichas sean las circunstancias. Anda, dame otra copita de guinda. Pasado mañana tenemos que entregar a don Aquilino los 20 duros si no queremos que nos embarguen cuesta. Ya lo sé, mujer, ya lo sé. Y como no te adelanten algo de lo de las torritas de Andújar, no sé cómo nos vamos a arreglar. Supongo yo que por lo menos me prestarán para desempeñar los trajes. Y he de sacar solo la chaqueta granate y la verde. Porque además tengo que comprarme otra mona. Porque la que tengo quedó muy resentida desde el porrazo de Calatayud. No, sí, buenas no han de faltarte. Esto se arreglará, mujer. Además, presiento yo que el recorte va a contar conmigo para ferias de Motril y de Utrera. Desengáñate. Mientras no pertenezcas a una cuadrilla de gente, no vamos a solucionar nada. Luego tú gastas demasiado. No sabes ceñirte a las circunstancias y te gusta ir muy presumido paseando en la calle Sevilla. Pero ¿qué dices, chica? Pero si comas ya me ves, ni una joya, ni unos brillantes en la pechera, ni una sortija, ni nada de más. Vamos, como no quieres que vaya por ahí enseñando la vida privada. Ya estás bueno tú. Ay, otra copita. ¿Y de qué la quieres ahora? ¿De guindas o sin guindas? Del que tú me lo des, al mío. Madre, no, sí. Chicoleos no han de faltarme. Mucha boquilla y luego haces lo que te da la gana. Vamos a ver si viene ese hombre por ahí. ¿Cómo te portas con él? ¿Que si viene? Sí. Ya lo creo que va a venir. Es más, ya debe estar al caer. Y mira, si le he citado aquí, ha sido para que veas que no me muerdo la lengua. Y esa mujer va a dejar de meterse contigo, o dejo yo de ser quien soy. Mira, te digo que como aparezca por aquí, es que vamos, ¿eh? Bueno, no te amontones, que todo se arreglará. Al fin y al cabo, ella se hará cargo de la razón que tienes para esa exigencia. Ella no se hace cargo de nada. Y no la defiendas, que si la defiendes va a ser peor. Pero vamos, chicas, pero todavía te se ocurre tener celos. Es que a veces no dejas de darme motivos. Uy, mira, no vayamos a ese terreno, porque entonces puede que tenga yo que decir algo también, ¿eh? Tú de mí. Pues aquí en el mundo un hombre más seguro del cariño de una mujer que tú. Hay en mi puesto belenes y líos como en otros. No me llaman Pepa la seria, porque no le pongo a nadie buena cara. Y nadie que te diga algo de mí, contesta arrastrado. Porque esto, todo y para los demás, ni agua. Bueno, no digas eso, chica, que eres aguadora. Bueno, pues para los demás, agua con azucarillo. Ajá. Y también para el 7 vecino ese que viene todas las noches con esa mamá y esa niña de confitería. ¿Quién? El señorito Serafín. ¿Sí? Pues mira, para que lo sepas, te digo que anoche mismo vi que después de dejarlas a ellas, volvió aquí y estuvo aquí hablando contigo en voz baja durante un buen rato. Que yo os estuve mirando desde detrás de aquellos árboles. Y no te dije nada, porque no quise armar un escándalo hasta estar bien seguro. Pero si ese señorito vuelve por aquí a hablar contigo como anoche, te aseguro que va a salir por encima el aguaducho. Pues que salga, pero no porque le hagas salir tú, sino porque le hagas saltar yo. ¿Y lo ves? ¿Lo ves como hay algo? Pero si a mí no me se escapa nada. Uy, mira lo que hay. Escucha, ese señorito es hijo de un señor que ha sido muy rico y ha sido ministro.
única que puedo vivir. Un efecto. Y eso debe de ser. Me dijo que si yo me atrevía a dárselo en nombre de él. Vaya con el señorito. Me digo que es de oro y brillantes. Y por hacer eso me ha ofrecido un billete de 100 pesetas. 20 duros. Son 400 reales. Oye, pues, ¿sabes tú qué ya es ofrecer? Mira, no lo eché de aquí con cajas destempladas. No perder un parroquiano que hace mucho gasto todas las noches. Pero vamos. Pero escúchame una cosa, mujer, escúchame una cosa. A ver, vamos a ver. Tú ya sabes que entre las aguadoras hay de todo. Claro que de todo, yo lo sé. Y no faltará alguna que por ese dinero, u por menos quizá, haga lo que quiere ese señorito. Y tú te quedas sin el parroquiano y sin los 20 duros, que nos venían que ni pintados para pagarle a don Aquilino, ¿ah? Mira, no me hables de eso, no quiero saber nada de eso. Pero escúchame una cosa, pero es que no atendéis la razón. Que no me... Pero oye, vamos. ¿Te parece bien? ¿Qué sí me parece bien? Ya no creo que me parece. Pues no era prima ni nada perder esos 400 reales. Además, ahora con la falta que nos hacen, vamos. Pues mira, por allí viene. Eso, déjamelo a mí que ya me encargo yo. Tú vete al puesto de la vaca y ya te llamaré. Al señorito este le saco yo hasta las entretelas de la americana. Pepa, Pepita, ¿no está? No, señor, no está. Pero estoy yo, que es lo mismo. ¿Y que debe ser lo mismo? Pepa vendrá enseguida, ¿sabes? Y en el entretanto, tenemos que hablar 2 palabritos usted y yo. ¿Qué será esto? Bueno, A ver, Usted dirá. yo ya sé por Pepa quién es usted, señorito Don Ángel. Serafín. Al fin y al cabo lo mismo dan ángeles que serafín, ¿no? Me temo que este hombre está de pasita. Pero usted, yo no soy amigo de andar con rodeos. De modo que le voy a decir a usted las cosas muy claritas. Pepa es mi señora, ¿sabe usted? Ah, ya veo, ya. Y no me oculta nada. Bueno, es natural, siendo su señora. ¡Ah! ¡Picastrón! ¡Que es usted un picastrón! Oiga, pues verá, como no me oculta nada, pues me ha dicho lo del merengue. Caracoles. ¿Cómo? ¿Cómo? Pues contándome la preposición que le hizo usted, que oiga que por cierto, que me ha hecho mucha gracia, pero mucha. Sí, ¿verdad? ¡Uy, pero muchísima! Las mujeres lo charlan todo. Sí, yo la he convencido de que era una simpleza el negarse a ayudarle a usted en esa, digamos, caballería. Disculpe usted, querrá usted decir calaveradilla, ¿no? Pues eso he dicho, caballería. No, verá. No. La palabra es muy sencilla, verá. Calaveradilla. ¿Pero qué insinúa usted? ¿Que yo no pronuncio correctamente o qué? Caballeradilla. Bueno, pues tiene usted razón, le ayudaré en esa caballeradilla. Ajá. Es que verá, ella se tocó el asunto por lo sé, creyendo que podría haber algún peligro para la señora. Ah, tía, hombre, no. Eso le he dicho yo. Es un poco de opio, ni más ni menos. Vamos, que la piensa usted, la de opio. Eso es. Oiga, ¿y lo trae usted ahí? Sí, señor, sí, aquí. Pues
Deme usted el papelito ese. Y esta noche le hacemos a usted feliz, vamos, más feliz que un ángel, pero que un serafín. Oye, qué campechano se echaba con este. Pepa ya está bien entrenado en todo lo que hace. Así que no hay más que hablar. De modo que deme usted esas 200 pesetas. No, 100. ¿Cómo 100? Pepa me dijo que le ofreció usted 40 duros. Pues es que me han vendido mal 20. ¡40! No ríe usted, no, y que usted se gasta el tiro. Es que cuando un hombre dice una cosa, y es un hombre, Alguien que yo me ha metido esta pepa. y es un hombre, No, baje usted la voz y el bastón. Y aquí no necesita enterarse nadie. Está bien. Daré las 200 pesetas. Si es que a mí no me duele el dinero. ah, no, si tampoco me duele a mí. Bueno, y yo entiendo que los caprichos hay que pagarlos. Naturalmente. Y yo estoy loco por esa muchacha. ¿Usted la conoce? Sí, por aquí la he visto alguna noche de estas. Hoy es Barbia. Es un encanto, es ideal. Siempre soñando con aventuras fantásticas. Y yo me he dicho, pues con esta hay que tomar las cosas por lo novelesco. Y es que, ¿sabe usted? A las mujeres hay que conocerlas y para conquistar a cada una hay que emplear siempre un método distinto. Oiga, usted tiene mucho quinqué. ¡Oh, qué! ¡Una lampistería! ¡Una lampistería! ¡Ah, lampisterillo! Pues nada, pues a ello. Bueno, Pepa ya está bien enterada de todo lo que va a hacer, así que no hay más que hablar. bueno, yo tengo el coche preparado y bueno, y todo. Bueno, venía para eso, para a ver si convencía a Pepa. No, hombre, está logrado, eso está hecho. Venga, nada, déme usted el papelito. Ay, la agüita, naturalmente. Pepa vendrá en cuanto la llama, ya le digo. Bueno, pues aquí tiene usted el papelito. Ah, un papelito. Ay, en fin. Un billetito de 100 pesetas y otro billetito de otras 100 pesetas. Bueno, yo para su tranquilidad le puedo asegurar que esto no puede producir a la mamá más que un sueñecillo agradable. Naturalmente, hombre. ¡Pepa! ¡Pepa! Vamos, este pollo se ha caído hundido. Ay, claro me cuesta, pero no tengo más remedio. Buenas noches, señoritos. Hola, ¿qué ¡Ya tal? está todo arreglado! Me parece que pasea por aquí mi papá con su corte de políticos, ¿eh? Sí, por aquí viene. No quiero que me vea. Yo vuelvo más tarde. Vale. Este te explicará todo. Vale. Hasta más tarde. Hasta luego. Adiós, Pepa. ¡Adiós! ¡Vamos! Pero si es un hilo de cuerpo entero. Ay, pues toma, aquí tienes el papelito. Ah, y el billetito de 100 pesetas. Tómalo. No te creas que yo lo quería para mí. Ya puedes pagar a don Maquinino. ¿Ves? Así me porto yo. Pues veremos a ver cómo te portas con ese. Ah, ¿Con ese? sí. Otros. Pues me porto con todas las personas. ¿No? Ahora verás. Buenas noches.
suerte muy buena. Podía no volverse de contestar tan siquiera y tener educación. No empieces con indirecta. Tengamos la fiesta en paz y no te metas con esta. Bueno, Si yo te he citado, ha sido para que por las buenas nos entendamos si quieres. Y se acabe la reyerta. Y no entremos en disgustos que pueden traer consecuencias. pues tú dirás. Sí que digo. ¿Quieres tomar algo? Se aprecia. Pero no es esta ocasión de que andemos con finestas. Pues habla. Ah. Y a ti te consta que nos quisimos yo y este. Aunque nuestras relaciones fueron decentes y honestas. Lo que es ella, así lo dice. Digo lo mismo que él. Y yo lo creo. Nos cansemos, esa y yo. Y para ahorrarnos más peleas, esa y lo dijimos. Basta. Esto se acabó. Requis, Ni que estuviera en puerto. para mí no puede estar más muerto. Y tu familia, difunto y putrefacto. Verá, Dejarse de cosas tristes. igual tanto de que sea yo como sin jamás. Y te lo juro por esto. Y yo lo creo. Después me entendí con la Manuela. Y como las dos habían sido amigas, cosas ellas, hablaron de mí y dijeron, Ya lo sé. Cosas muy feas. y yo a Manuela la dije, mira, como hables con Pepa te voy a poner el cuerpo lo mismo que una jalea. Entonces, ¿a qué me buscas? Tú te callas y no te hagas. Sí, güey. Sí. Como tú y la otra cuando ella hablaba con Pepa, sus entendías también, pues resulta que saben ellas muchas interioridades que no deben saber. Ya. Aquí es lo peor de todo, que a ti te se va la lengua con mucha facilidad. Y dices cosas que afectan al individuo y ofenden. O si se quiere, molestan. Ya. Tú, sí. ¿Por qué en cierta ocasión que te encontraste con esta la dijiste, no te fíes de la gente de Coleta? No la hablaba de los chinos. Ya. Pues si vamos a esa, yo sé que un día también le dijiste a la Manuela que si yo contaba o no contaba con medios para sostenerla. Que si ella valía mucho y yo era un cero de izquierda. Ah. Es verdad, uno es verdad. Lo del cero fue que sí que lo dijera. Pero tú, en cambio de mí, hablas siempre que se tercia, quitándome por el mono, sabiendo que me reviento, porque es un alias muy feo y yo no lo aguanto, ¿eh? Llamarme a mí Sabañón. Una cosa tan pequeña. No picabas más que el invierno. Pues aunque así sea, ese no es tu monte de cero. Y sabes que a las empresas no las consiento que lo pongan en los carteles. Perdona, ¿ves para qué te pongas así conmigo? Pues un torero sin monte parece que no es cosa seria. Ya tengo el otro. Pablo, El que me ha puesto la prensa taurina, que suena más. guau. Alias poca vergüenza. ¿Te gusta ese? Pues andando. Y esas son todas las quejas que tienen de mí. Me parece. Pues todo eso son pamelas. ¿Sabes lo que yo te digo? Porque lo que quieren ellas es que nosotros un día nos enzarcemos de veras. ¿Tú quieres las gusto? ¿Tú quieres verte en las alesas? No. Pues entonces haz lo que yo. Cállate y déjalas. Que ya sufre uno lo bastante pasando esta vida perra. Ya. Bueno. ¿Y tú qué te haces ahora? Ganando una miseria ahí de mozo. En una casa de la calle de las Rutas me han puesto una partida. ¿Partida?
que ya eres mayor. Es que tengo 100 pesetas y necesito otras tantas. Pues anda, y si tienes prueba, que pierdes 2 o 3 euros, o 4 o 5, pues lo dejas, que ganamos. Seguimos jugando hasta que se suelte. Pero es que estas horas las casas de empeño no están abiertas. Y mi principal objeto era sacar una prenda. Yo la saco a cualquier hora. Ah, anda. Pero, ¿y qué le digo a esta? Pues dile que te he jurado que yo vuelvo por aquí la Manuela. Pero, ¿y si vuelve? A ver, ya ves que la abuela. Mira que si viene se arma todo. Mira que yo conozco a Pepe. Tú no seas pesimista. ¿Y qué es eso? No, venga. Pesimista es el que ve todas las cosas muy negras. Y optimista el que las ve de color de rosa. Verás tú, Andrea, pues no sabes tú nada. Te trata con mucha franqueza algo de tu pie, que ya es viejo. Pero ha sido un hombre de carrera y habla que da gusto oírle. Y claro, algo me se pega. Porque ahora que está entretenida, vámonos sin que nos vea. Casi que tienes razón. Pues claro, y si estamos de buenas y ganamos, esta noche ¡correremos la gran juega! Doña Carina, ese Lorenzo, Dios quiera, porque lo mismo se pasa, porque como vosotros quieras. Fría como la nieve, de la fuerte de enero, quiero ver. Uy, hasta aquí está. Pues hoy no tengo yo ganas de fiesta. ¿Quién la quiere? ¡Fresquita! Yo sí, como Grita. Uy, chiquito, es porque puedo. La que canta es porque no le duele la garganta. No soy como otras. Yo, que lo hacen todo, la chica callando y a su modo. Pues yo no grito. Yo digo todas las cosas muy bien. Eso pruébalo bien que me conoces. Soy enemiga yo de hablar a voces. Pues ya chiquito está quedando garba. ¿Tú quieres por lo visto que haya bronca? Uy, es indiferente. ¡Agua! A tu cariño se aguardiente. ¡Agua! Oye, Manuela, sigue tu camino y apártate de mi puesto. ¿Te molesto? Sí, pues hoy nos dicen antes que a todas las salvadoras ambulantes sus está prohibido pasar por donde hay puerto establecido. Uy, con lo que me sale ahora. Pues ya no vengo aquí como aguadora. Ya dejé la psera, ya soy una señora cualquiera y como cualesquiera parroquiana. Me siento aquí porque me da la gana. ¿Qué ves tú? Si es sencillo. Ay, un vaso de agua con azucarillo. Oye, Manuela, mira bien lo que me dices, que se le están hinchando las narices. Uy, pues úntate con crema o lo que sea, porque no sabes eso, lo pasea. Servirte yo. Queda tú sobrada, Tommy, no me sirves para nada. En todos los terrenos guardo 100 veces más que tú. Tendría yo al menos el armar contigo una disputa. Ay, amiga, ni que fuera nada nula. Yo soy quien soy y tú eres ¡Eh! lo que eres. Y mira, ya que quieres hacerme estas visitas, si quieres que nos digamos 4 palabritas, ya sabes dónde vivo. Ya. Vete a casa, verás si te recibo. Bien, voy a buscarte. Y nos veremos en cualquiera parte. Pero aquí, junto al puesto y con la gente, por fuerza de aguantarme aunque reviente. No tengo que perder. ¡No! ¡Ja! ¡Ni esto! Te digo que te apartes de mi puesto. Uy, pues no te das poco visto. Estás muy orgullosa por lo visto, porque tu hombre ya pica en el verano. Y porque le da un poco en el enano en el tío Gitama, que la libra. Lo que tienes es mucha envidia. Pero
que tú 50 veces. En todas partes hay, para que lo sepas, manuelas de alquiler, pero no pepas. ¡Maldita seas! Calla y no hagas en voz alta. Siempre estos llegan cuando no hacen falta. Buena vienen ellos a mirarte. Cuando no estén, yo volveré a buscarte. Pues, rápido, que yo estoy como una fragua. ¡Agua! ¡Azucarillos calientes! ¡Agua! Oye, buena moza. Ahora que no hay gente, despáchanos un par de copillas de aguardiente. Si acaso pasa por aquí un inspector, si pasa, ¿qué pasa? Y yo, ¿por qué los pobres guardias que estaban de servicio nos van a prohibir beber? Si no es vicio. ¿Por qué de los frescos nos han de privar? ¿Cuándo lo pagamos? Si nos quieren cobrar. Para los peces. ¿Qué debemos, señora? Nada. Que estoy tomando prenda. Ya muy reservado. Aquí en Recoletos no hay otra mejor. Sí, sí. Bueno, vamos, Manolo, no sé qué pasó, inspector. ¡Qué hermosa esta pelea! ¿Y quién es pelea? La niña, mamá. Oye, como no llamas a las cosas por su nombre, nunca sabe uno de lo que hablas. Pues mira, mientras tú contemplas los actos, ¿sabes lo que venía pensando yo? Lo ignoro. Que da lo mismo ponerse la cara colorada por 30 duros como por 40. Y que he resuelto pedirle prestados a Serafín 1.500 reales. Mamá, ¿qué dices? Digo 1.500 reales. ¿Serás capaz? Uy, lo que hace falta es que él sea capaz de dármelos. Hola, Pepa, buenas noches. Buenas noches, señoritas. Estaba yo deseando de verlas. Tenía ganas de hablar con ustedes sin que estuviera el señorita Serafín delante. Pues es que tengo algo que contarles. Ay, sí, me perdona mi paciencia. Siéntense, Se ponen los cuidados. por favor.
Pobre hija mía, el desengaño ha sido horrible. ¡Qué hombre tan vil! Vuelve en sí, hija mía, vuelve en sí. Se dice vuelve en ti, mamá. Ay, yo vuelvo de verdad, no te vuelvas. ¡Qué desgraciada soy! Entonces, ¿están decididas a todo? A todo, incluso a matarlo, y no lo veo. Tablero, eso no. No tiene que sospechar nada. ¡Qué bribón! Y yo, que confiaba en él para que lo sacara del apuro. Afortunadamente, hemos sabido lo que es antes de pedirle el dinero. No, hija, no. Desgraciadamente. Pues, ¿por aquí viene? Los merengues figuraré que ya me he comido el mundo. Hija mía está con él más generoso que nunca. Buenas noches, señora. ¿Cómo va? Bien, ¿y usted, Serafinito? Bien, muy bien, gracias. ¿Y usted, Asita? Uy, gracias. ¿Qué hay? Ya se lo comí. ¿Hace mucho? Ahora mismo. Muy bien, muy bien. Nochecita. Muy bochornosa. Hay virus y virus. Esto terminará con un meteoro cuántico. Sí, es posible, sí. ¿Quiere otro merenguito? Venga, anímese usted. No, no, por favor. Ay, ya me he comido 7. ¿Y usted, Asita? ¿Usted no va a tomar nada? Lo que usted sabe. Bueno, yo lo de siempre, salsa. Venga, trae 2 vasitos. Enseguida. ¿Recibiste mi carta? Sí, amor mío. ¡Qué quintillas tan preciosas! ¿Cuánto asienta los el poeta para poder contestarte el verso? No importa. Me conformo con que las lleves en el corazón. Ay, sí las llevo. Y son todas para ti todas. ¿Lo ves? Has hecho un endecasílabo sin notarlo. ¿Lo ves? Eso te demuestra que me sale del corazón lo que te digo. Y que este hombre sea tan traidor no logra convencerme. Bebe un solito mío, salta. No, que no sea mamá. Bebe. Ya saldrá cabezadas con la cabeza. A ver si empalmo este soñecito con el otro. No, dicen que hasta dentro de media hora no hace efecto. ¿Estás preocupado? ¿En qué piensas? En ti, mi vida. Pienso en ti a todas horas. Está dormida. ¿Dormida está? Yo voy a asegurarse que hoy mi vida. Yo te adoro, mi perfección, y tu imagen grabada aquí está. Y el momento nos casamos, cuando venga permiso de papá. Mientras pronto papá en el poder, y tú sigues el pobre Señor. Al instante, mi cantante, me voy a pronunciarte. Yo quiero saber
finas acompañadas de Serafín. Esta noche la mamá le sacará los cuartos y mañana me paga con mi propio dinero. Punto. Adiós, Teta. Buenas noches, don Aquilino. ¿Cómo usted por aquí? Hija, sí. He solido dar una vuelta y a refrescarme un poco. ¿Quiere usted tomar algo? No, y me siento si quiere. Y mañana madrugo mucho. Pues mañana temprano tengo yo que ir a visitarte. Sí. Sí. Y malo. ¿Eso no fue la renovación de pagar? No, tengo el dinero, ¿sabes? Sí. Sí. Ah, entonces no hace falta que pases por casa. El tuyo ya lo traigo conmigo. Será bueno. Mídelo. Aquí yo conozco este ¿Qué? billete. ¿Falso? Como hija, es bueno, muy bueno. Por cierto, ¿quién te ha dado este billete? ¿Y a usted qué le importa? Pues tiene gracia. Claro que lo tiene. Esto se entiende también con Serafinito. Yo cobro de mi propio dinero. Toma, hija, tu pagaré. Hasta otra. Que sea No pronto. lo quiera Dios. Abur. Adiós, Pues Pepa. adiós. Está visto que hay días que hasta los cojos salimos de casa con buen pie. Pepa, Pepa, ¿qué ha pasado? Pepa, usted nos ha salvado. ¿Qué ha pasado? ¡Qué bribón! ¡Qué permitido! Ahí, sobre un banco dormido como un tronco, o sea que nada. Pálido, inerte, qué imagen de la muerte. Si me da usted eso, me mata. Se ha decidido mi suerte. Volveré a amar de patata. Sí, lo ven corriendo, van de patada. Anda, vamos, vamos. Una niñera di Barcellona, Soldadini si innamorò, e al Bezzenici in relazione il reggimento se la sfidò. Il Limondi le preguntava che cosa ha fatto, che c'è ora sì, e la facciolla gli rispondeva che soldadini, io sono un coro che va per Madrid.
Vamos tú, caso de mí aquí, que yo quiero saberlo, ¿sabes? Venga, a decirlo todo. Si me porto decentemente.